Muy buenos amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en su podcast Bolivia Channel. Ya sabes, siempre hablando de temas bolivianos, qué hay, no hay, lo nuevo, lo pasado. Y el día de hoy, no voy a ocultar la emoción, estoy que vivo, que ardo, porque estoy con un personaje, con una persona, con un actor, con un tipazo que nos está acompañando el día de hoy y que de buena onda, de buena manera nos aceptó la invitación, por lo cual estoy muy agradecido. Estamos con el señor Fernando Peredo. Seguramente vos lo conocés como el Tigre, es uno de los personajes icónicos y mucho mejor, mira, que nos tocó estar con él el mes de agosto y quiero agradecerle mucho la presencia. Mil gracias, maestro, por acompañarnos. Muy buenas, gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Realmente es un placer el hecho de compartir todos estos espacios y realmente en este mes que nos tienen ahí, lógicamente, en el vilo de la información, bueno, siempre compartiendo con la gente, ¿no? Es un mes icónico, ¿no? Es un mes icónico, es Sí, sí, otra sí. la cuestión. Bien, para aquel que no sea boliviano o para el que viva bajo una piedra, pues el señor Fernando Peredo es uno de los artistas, de los actores más icónicos a nivel nacional. Oiga, ha estado inmiscuido en muchas películas que son de renombre a nivel de Bolivia. Por ahí estuvo en El Atraco, estaba presente, por supuesto, en las películas Cementerio de Elefantes y también ha tenido sus propias producciones como actor, como director. Es multifacético nuestro querido invitado. Entonces, bueno, hablemos un poquito, empecemos, arranquemos. ¿Cómo así nos hemos convertido en semejante actor? ¿Ya? Porque muy aparte de participar en películas, que hay mucha gente que participa en películas, hay un top que yo tengo, un top personal, en donde están por ahí varios actores. Usted está en el top 5. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo hemos dicho, pucha, a ver, yo quiero ser actor, quiero emprender en teatro, quiero pertenecer a las pelis? ¿Cómo iniciamos en esta vida? Bien, es muy anecdótico siempre el proceso del cómo ha sido mi vida, no solamente a nivel personal, sino también artístico. Yo le agradezco mucho a la profesora de lenguaje por ese apoyo que me dio cuando yo tenía 12 años, en el colegio, lógicamente, en el curso, pero no en un sentido así muy figurativo en el hecho de que decir, Fernando, eres un buen actor, sigue adelante, que es lo otro. No, Ya. sino que era, Fernando, ¿te aprendes una poesía o te aplazas, no? Lógicamente estaba en riesgo, digamos, mi nota y sabemos que, Ok. que si nos aplazábamos, papá pegaba ya sabemos dónde, digamos, ¿no? Ujú. Entonces yo tuve que aprender. Yo soy muy tímido, demasiado tímido. Si te podrían contar mis compañeros de primaria o comenzando secundaria, muy pocos conocían a Fernando Peredo. Ya. Fernando Peredo, ¿quién es? Creo que está en mi curso, así, ¿no? Ah, claro, como Era, el del rincón allá. sí, éramos así, ¿no? Ya. Entonces, pero lógicamente por salvar la nota tuvimos que aprendernos una poesía. Y bueno, lo hicimos tan bien que salimos seleccionados en el curso como representante del curso. Tuvimos la oportunidad de representar al colegio y tener la oportunidad de ganar un premio, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo volví al colegio, era el ícono, ¿no? Y me Ya. sacaron al frente y el director dijo, sí, aquí tenemos a Fernando Peredo, que ha ganado, que esto, que lo otro, en honor a nuestro colegio y todo ese detalle. Y era algo interesante porque realmente la gente comenzó a visibilizarme, digamos, ¿no? Ok. Las chicas se comenzaban a acercar a Ah, mí, caray, ya, los ya, amigos ya ya es te... otro level, es eso. los amigos ya te comenzaban a invitar, ya te escogían en los partidos de fútbol, digamos, ¿no? Ya, Entonces como que me sentí diferente, ¿no? Y entonces dije, ah, esto funciona para ser popular. ya. Entonces, como teníamos la labia un poquito, digamos, en el hecho de poder hacer las poesías, entonces comenzamos a hacer justamente eso en el colegio, ¿no? O sea, había alguna hora cívica y era Fernando Peredo el que tenía que hacer la declamación y todo ese detalle y lógicamente la fama fue creciendo, ¿no? Al año siguiente comenzamos con teatro y ahí es donde me motivé más porque realmente el hecho del mundo del teatro era mucho más sencillo para mí, Ya. en una cuestión así muy histriónica bueno, que creo que todos tenemos, pero para mí fue muy importante, digamos, ese contacto con este grado de relacionar personajes, ¿no? El hecho de crear personajes. Claro, años posteriores me di cuenta del por qué hacía eso
pero ya comenzamos a incluirnos, ¿no? Entonces, cuando ya comenzamos a hacer el ícono de actor, ¿no? Ya no hacíamos poesía, hacíamos sketch cómicos Ya, en las horas claro. cívicas, ¿no? Entonces, igual la gente muy feliz, los profesores muy chochos del trabajo que estábamos haciendo, pero no podía quedarme ahí. Entonces dije, tengo que aprender teatro. Ok. Porque lógicamente lo hacía empíricamente, ¿no? Empíricamente, claro. Listo, pero yo dije, no, tengo que aprender a hacer teatro. Entonces justo tuvimos una invitación de un taller que se realizó, un proyecto que se realizó en el Alto, y justamente fui seleccionado para poder pasar el curso. Entonces tuvimos la oportunidad de ser parte de la enseñanza de dos grandes maestros, como era el señor Oscar Suárez y el señor Hugo Francisquini, que realmente motivaron y movieron todo el espíritu artístico que yo tenía. Entonces al año siguiente ya me comencé a interesar más, bajé a la universidad, ahí había un grupo de teatro, igual había unos talleres de promedio, y ahí fue cuando nos lanzamos ya a hacer teatro profesional, ¿no? Ok, ok, de esta manera más o menos hemos empezado. A ver, le consulto, muy aparte del tema de las películas, yo veo que donde usted inició es en las tablas, ¿no? Haciendo teatro. Ahorita está manejando un grupo de teatro, Sí, tenemos el grupo de teatro, Teatro del Quijote, que tiene más de 18 años ya en la ciudad del Alto. Y 18 lógicamente años. tratamos de hacer un trabajo de teatro educativo, ¿no? Pedagógico, didáctico. No solamente hacer diversión, no solamente entretenimiento, sino más bien enseñar a la gente y cambiar nuestra sociedad, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido, dentro del teatro, la que usted cree que ha sido la obra más importante con la que Mira, son participó? muchísimas, pero yo creo que hay algo que realmente para mí ha sido muy importante, que era introducirme a la comedia, ¿no? Ya, Eh, yo siempre he sido muy renuente a la comedia porque lamentablemente la comedia a veces se la entiende muy mal, ¿no? Entonces nosotros creemos que un insulto, que una demigración, que un disparate es comedia, claro. ¿no? A Entonces la- como que es el chiste fácil, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, yo siempre estaba en contra de ese contexto, ¿no? Y yo decía, no, comedia no, jamás. Entonces, pero a mucha insistencia de la productora que tenemos, me agarró y me dijo, Fernando, no, es que tenemos que hacer comedia, es lo que la gente busca. Yo le decía, no, pero ¿cómo vamos a hacer? Entonces ahí nos pusimos a escribir, ¿no? Y entonces nos pusimos a escribir y dijimos, bueno, demos la vuelta a la tortilla, ¿no? Hagamos comedia, pero hagamos comedia educativa. Que realmente la gente entienda de que a partir del chiste uno puede comenzar a aprender, reflexionar y lógicamente generar un cambio en su vida, en la sociedad, en la familia. Entonces, de esa manera escribimos una primera obra cómica, totalmente Ok, cómica, que es Enredados, ¿no? Que es una película, perdón, que es una obra de teatro que habla acerca de las redes sociales y los peligros del Internet en los jóvenes, ¿no? Por ujú, eso es Enredados. Entonces, a partir del analfabetismo que muchas personas mayores tenemos ante la tecnología, ante el celular, ¿no? Es chistoso cuando te compras un celular y quieres configurarlo y tu hijo agarra y te dice, pero no es así, es sí, pa, sí, y claro, listo, ya te lo arregló la vida, hemos ¿no? cambiado. Entonces, ese analfabetismo digital, tecnológico que nosotros tenemos los mayores, en los jóvenes es muy sencillo, pero ese analfabetismo lógicamente genera una serie de confusiones a partir del manejo del celular, ¿no? Entonces, la historia trata de eso, ¿no? Una historia de dos personajes que se enredan en el hecho de poder creer un mensaje que ellos habían leído y lo trascienden mal y lógicamente ahí surgen las mil situaciones de por medio. Esa es una de las obras que realmente a mí me gustó mucho, me gusta mucho. Todavía nos siguen pidiendo, ya después de 7 años de haberlo estrenado, porque realmente para mí ha sido ese cambio de poder entender de que se puede entretener a la gente, pero de forma educativa, ¿no? Mire usted, a ver, antes de entrar a este tema de las pelis, y justamente que estamos hablando de tecnología, ¿qué se siente haberse convertido en un meme nacional? Sí, no sé, inicia agosto, desde el 1 de agosto, su foto está en todo lado. ¿Qué se siente ser un meme? Mira, es muy interesante. Para mí ha sido muy satisfactorio, ha sido, digamos, un cumpen dentro de lo que significa mi trabajo artístico, Ok, porque, mira,
nosotros siempre hemos tratado de llegar por la mejor manera a la gente, ¿no? O Claro. sea, de tener un trabajo realmente exquisito, de esforzarnos, de generar realmente algo de lo que nosotros estamos haciendo, hacerlo bien y a la gente le guste, ¿no? Y esto de los memes, que fue algo muy chistoso porque nació hace exactamente 8 años, Ok. porque hasta esas veces no había nadie, ya había salido la película tiene 15 años, ya estábamos posesionados en el ámbito artístico, pero de repente una noche, un 31 de julio, Ya. que yo me duermo, dejo el celular en, El ahí en la velador. mesita, en el velador, y al día siguiente veo el celular, que era 1 de agosto, y Ok. veo 79 notificaciones en el Ya. Facebook. Y yo dije, ¿qué ha pasado, no? ¿Quién me ha escrito tanto, digamos, no? Ok. Felicio, ¿no? Cuando comienzo a ver, y lógicamente veo la escena del tigre, eh, identificando Cuidado Augusto, ¿no? Claro, claro. Entonces, a partir de ahí, Ignacio, porque no te olvides de Ujú. que en cuestiones tradicionales, en este mes, lo que se hace, más que alimentar a la Pacha, es justamente el hecho de agradecerle, Claro, ¿no? Entonces, no es tanto el show de la película dentro de lo que significa la historia de la tradición boliviana o claro. andina, lo que tú quieras. Entonces, pero a alguien se le ocurrió hacer el meme justo este mes y lógicamente a No, partir de se ahí volvió. hemos tenido la, la- la- esa manía de poder calificar los memes, porque hay memes muy No, interesantes que salen. hay unos muy, muy buenos. Hay una imagen por ahí que dice tu cara cuando tu amigo te invita a una construcción en agosto y están los tres, ahí está el tigre, el juve y no me acuerdo qué se llama El albañil y ahí era. están los tres así. Es hermoso, es la picardía boliviana si usted quiere, pero es hermoso. Este año salió un meme que a mí realmente, y yo por eso lo volví a publicar en Ya. mi muro, que era justamente el hecho del arquitecto, ¿no? Dice, el arquitecto enojado porque este suyo ya se comió Ah, 5 platos de chicharrón, 5 cajas de cerveza, 3 inganis, y todavía sigue bien, digamos, ¿no? Y realmente me pareció no, muy, muy, sí. muy cómico, ¿no? Y mire, justamente en estos momentos, usted seguramente va a ver los clips ya en TikTok, en Facebook, etcétera, etcétera. Pero estamos en el live ahorita en TikTok. Y por ahí hay un compito que se llama Charlie del Río, que dice, es agosto y el tigre lo sabe, lo primero. Después dice, tengo $100 por si acaso, voy a, voy a vaciar Zapata. Es algo que ya viene, yo creo que usted va a la tienda y ya, ¿cómo está tigre? ¿No? Es agosto, cuidado. No, sí, es bien bonito recibir ese cariño de la gente, ¿no? Y como te digo, siempre me escriben, bueno, todo el año, ¿no? Vamos a algún lugar y realmente la acogida que tiene la gente conmigo siempre es esa trascendencia. Y ahora ya no solamente es agosto, por si acaso, ¿no? Ajá. Es el martes de Chaya de Ah, carnavales, sí, sí, que sí. también lo han Que implicado en el también está, contexto y también ahí está por estamos, ahí, ¿no? también está por Pero ahí. no, mucho cariño para toda la gente que tenemos la oportunidad de poder conocer. Mire, y a ver, hablemos del tema de las películas, específicamente las películas bolivianas. Eh, Hay, póngale un top 5. De hecho, antes de hacer este tipo de entrevistas, yo tengo justamente un video en YouTube de donde habla de las películas más importantes a nivel nacional, de las películas que han marcado una línea, una época, un tiempo. Ya, y hay un top 5 por ahí, y una de esas películas, si no es la más importante, es una de las más importantes, estamos hablando justamente de Cementerio de Elefantes. Usted formó parte de esa película con justamente el personaje que se robó la peli. Si bien el personaje principal es el Juve, que habla de su historia, que es muy emotiva, etcétera, etcétera, pero hay ciertos personajes dentro de películas que se llevan la atención, ¿no? Y el personaje suyo, el que usted encarnó, estamos hablando justamente del tigre, eh, tiene un aura, tiene una historia. La gente quedó impregnada de ese personaje, quedó molesta. ¿Cómo el Juve pues va a hacer esto? Usted hace ver a alguien esta película e inmediatamente se quedan con el tigre, ¿no? Eh, ¿Cómo usted logró semejante personaje? Porque uno lo escucha hablar ahora
¿no? Y obviamente, a ver, para que lo entienda, ¿no? El tigre es un personaje, obviamente que es un personaje, pero tiene una connotación, es muy realista. Uno pensaría que usted es así como el tigre, porque lo ha hecho excelente. La producción del personaje, cómo está vestido, cómo habla, cómo se mueve, cómo ha logrado crear este personaje el tigre. Mira, bueno, es algo que también es bien importante el hecho de poder conocer. La película salió y realmente creo que nadie pensó de que la película iba a tener tal impacto a nivel internacional o nacional. Ni siquiera el director creo que se puso en la cabeza de poder hacer esto. Ujú. Pero realmente tuvimos esta circunstancia. No te olvides que el 75% de los actores son actores de mi grupo de teatro, ¿no? Ah, ok, ok. Claro, Wilson, Wilson Laura, que es el Chapulín, Eduardo Rojas, que era el Bolas, la Rosa Palle, que hacía el papel de Marlene, los borrachitos, Claro. los homosexuales, todos ellos eran parte de mi grupo de teatro. Entonces yo les dije a los chicos, miren, ¿saben qué? Ahora es el momento de mostrarnos. Si ahorita perdemos esa oportunidad, olvídense de hacer cine, vamos a seguir haciendo teatro. Entonces den todo así, ¿no? Y comenzamos a trabajar individualmente con cada uno de ellos. Ok. Y para mí, lógicamente teníamos 3 semanas para poder hacer la construcción del personaje cuando nos dieron el guión. Ujú. Y yo dije, a ver, vamos a ver, la mataremos aquí. Entonces comencé a ver un poco, digamos, el contexto de las personas que consumen bebidas alcohólicas. Bueno, nosotros también consumimos, Claro, digamos, ¿no? claro. Ocasionalmente estamos ahí en alguna fiesta, pero no nos damos cuenta qué es lo que pasa en nuestro interior. Entonces nos pusimos a estudiar biológicamente, físicamente, todo ese contexto, y ahí nos dimos cuenta del cómo hace el borracho, digamos. Porque el borracho habla así, digamos, ¿no? Ok. Entonces es súper sencillo, no mueves la lengua. No muevas la lengua y el sonido te va a salir como si estuvieras mal. Biológicamente, ¿qué pasa? El alcohol adormece la lengua, entonces por eso no puedes mover la lengua. Entonces por eso tienes esa circunstancia de hablar así, ¿no? Y como el borracho nunca está borracho, ¿estás borracho? No, no es borracho. Ok. Entonces se escucha raro, ¿no? Entonces Claro, dice, claro. debo estar vocalizando mal. Entonces exagera, pues cuando uno está mal, tiene esa tendencia a exagerar, ¿no? Entonces de Ya, ahí te das cuenta, digamos, el contexto fisiológico que pasa en tu claro. rostro cuando tú estás mal. La mirada sucede lo mismo, no tienes una focalización, tienes que ampliar la mirada. El movimiento, no busques el desequilibrio, busca el equilibrio. El borracho busca equilibrarse, ¿no? Entonces, toda esa faceta fuimos entendiendo. Tuvimos que engordar 10 kilos para poder hacer la película, porque lógicamente las personas que tienen este problema y esta enfermedad del alcoholismo tienen una disfunción en el hígado y en el riñón, entonces eso hace que se hinchen, Claro, que ¿no? aumenten el volumen. Entonces tuvimos que engordar 10 kilos para poder hacer la película. Y lo más importante, tuvimos que entrar al mundo de ellos para saber cómo piensan. ¿Cómo hizo? ¿Estuvo conviviendo con Sí, gente con problemas así? sí. Ya. Cuando fuimos así de civil, si es que se quiere Ok. llamar, y quisimos hablar con ellos, había un grupo en el multifuncional de la Ceja del Alto, y yo me acerqué y les dije, disculpe, ¿pudiera hablar con ustedes? Y claro, me amenazaron, me dijeron, hazte bola, te vamos a... Sacar tu mugre. Ya, así. Pero yo tenía que hablar con ellos, entonces yo me acerqué y dije, no, hay que caracterizarse. Entonces nos caracterizamos, vestuario, maquillaje, entonces ya sabíamos cómo se comporta esta gente y lógicamente lo hicimos, ¿no? Nos acercamos al grupito lo más que se podía, teníamos una botella de alcohol, lógicamente tenía 2 amigos que me estaban cuidando, por ahí pasaba algo, entonces quería ver qué pasaba. O sea, a ver, espérame un ratito. Eh, Me está diciendo de que para poder ubicar cómo se comportaba la gente con problemas de alcohol, usted se disfrazó, se puso el Entonces se maquillaje. caracterizó. Nosotros, los Caracterizar. actores, no nos Ah, disfrazamos, perdón, nos perdón, caracterizamos. perdón, mal usó la No, palabra. está bien, está bien. No Se caracterizó y se acercó y de ahí para allá fue aprendiendo cómo debería realizar la actuación. Claro, entonces bueno, lo primero que hicieron es quitarme el alcohol, ¿no? ¿Ya? Y yo dije, bueno, ya pasó 20 minutos, no pasaba nada. Entonces dije, ya la matamos, ¿no? Creo que esto no va a funcionar, hay que buscar otro medio. Hasta que uno de ellos se acercó y me dice, ¿tienes frío? Yo dije, sí, tengo frío. Acércate. Y me llevó al grupo. Entonces ahí, lógicamente, bueno, me dieron alcohol con agua. No se los recomiendo a nadie. Ok.
realmente me rompió las tripas, pero como era alcohólico, lógicamente no podía hacer, entonces me la Claro. tragaba yo. Gracias, ¿no? Entonces, pero realmente ahí entendí, digamos, el valor de la confianza, el valor de entender a estas personas. Estas personas no son malas, no son agresivas, ¿no? Ya. Son personas que, lógicamente, tienen el problema del alcohol y a veces, lógicamente, tienen que pedir, digamos, una limosna, una monedita, pero ellos no te obligan, ¿no? No te roban ellos. Ok, ok. Los que roban, lógicamente, son otros, son los viciosos, son los drogadictos, cleferos, lo que tú quieras. Pero esta gente no había sido así. Y algo que me impactó mucho fue justamente el ámbito del cómo ellos conllevan la vida y realmente muestran este sentido de poder ser parte de esa familia como tal, ¿no? Muy confiables. Había uno que hacía el jefe, Ya. que más que jefe era el distribuidor de las cosas, el que repartía, el que daba, el que hablaba, el que decía, ya a ver, vos hablá, digamos, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante, ¿no? Claro, escuché historias muy complicadas, estuve toda la noche con ellos, claro, salí mal, Ok. pero, pero aprendí mucho de ellos. Entonces ya cuando trabajé psicológicamente al tigre, entonces dije, hagamos eso. Y el primer día de rodaje, me acuerdo muy bien que estábamos haciendo toda la escena de la San Francisco, la bajada ahí con todos los haraganes. Entrábamos a lo que era el antiguo Plaza de los Héroes, ¿no? Ahí en la San Francisco. Ok. Y, y el director me dice, no, Fernando, está mal. El tigre tiene que ser malo, porque es el jefe de los haraganes. Tiene que ser malo, tiene que ser drástico, tiene que ser duro. Y yo le decía, pero Tonchi, no, esta gente no es así. Claro. Esta gente tiene... No, tiene que ser. Y para nosotros, el director es Dios, así que lógicamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nosotros hacemos. Al día siguiente yo llego al maquillaje, al vestuario para que me cambien, y, y Tonchi me llama a su oficina y me dice, Fernando, ¿sabes qué? Continúa nomás. Hemos visto las escenas y está buenísima. No, Quédate claro. con el personaje. Entonces, de esa manera le dimos ese contexto. Por eso el tigre, digamos, es muy amigo, ¿no? Del Sí, Juve. sí. Por ejemplo, la escena de la cortada, por ejemplo, del pacto de Sí. sangre que teníamos, Es una escena que... es una escena improvisada. ¿Ah, No sí? estaba en el guión. Un Ya. día Tonchi me llama y me dice, Fernando, ¿sabes qué? Necesitamos filmar una escena, pero hoy día no tengo rodaje. Le digo, no, sí, pero hay que improvisar. Entonces fuimos al set de filmación y me dice, Fernando, ¿sabes qué? Necesitamos de que haya algo que conecte al Juve y el Tigre para poder hacer. Ok. Entonces habla con Cristian y ve qué se puede hacer. Entonces yo le decía, Cristian, ¿qué hacemos? Dice que hay que hacer que el otro. Entonces agarro Cristian me dice, nos casaremos. Yo dije, no, cachito. Ya, sí. El tigre es machito. Ya. Ok. Y me dice, claro, hagamos ¿cómo se llama? Un matrimonio gitano, ¿no? En colegio nosotros hacíamos eso, digamos, ¿no? Ya. En colegio lo que se hacía era el hecho de que una parejita, ¿no? En colegio, los chiquitos, bueno, lo que éramos, para poder sellar su amor eterno, digamos, Ya. se cortaban un poco el dedo y lógicamente se juntaban, ¿no? Y ahí Ok. juntaban la sangre, Las manitos los así. deditos. Ok. Ese era el matrimonio gitano, ya supuestamente ellos estaban casados, digamos, ¿no? Y se hacía toda una ceremonia porque había padrinos, así, muy Ok. inocente el juego, digamos, ¿no? Claro. Yo le digo, sí, puede ser, claro, entonces llenemos con sangre, digamos, ¿no? Y justamente usted utiliza esa frase, ¿no? Claro, Como los gitanos. claro, entonces de ahí jalamos el texto, ¿no? Y a mí me parece una cuestión muy icónica. Siempre fui amante del cine, de esta película Sangre por Sangre, ¿no? Ok, ok, Y claro, justamente la escena de Te entrego mi vida es justamente la escena final de la película, claro. ¿no? Sí. Es cuando uno de los le da su vida al Miclo, porque lógicamente es el jefe, entonces le dice, te entrego mi vida. Y eso es lo que justamente planteamos, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Como los gitanos, hermanos de sangre, te ofrezco mi vida, ¿no? Entonces,
ahí la matamos, porque lógicamente es una de las escenas icónicas de la película, que por cierto siempre me lo hacen repetir cuando estamos, cuando nos No, encuentran en la calle. sí, me imagino. Mire, le voy a hacer un par de consultas, así para la gente, para las personas que nos... Dígame, por favor, que en la vida real son amigos con Juve. Ah, no, sí, sí. Somos muy buenos amigos, somos muy buenos amigos. Hemos tenido la oportunidad, lógicamente, Cristian Castillo, que hace el papel de Juve, él vive en Santa Cruz, o sea, radica hace muchos años allá, tiene su familia allá, él es orureño, pero lógicamente ha vivido prácticamente su vida en Santa Cruz. Y ocasionalmente nos vemos, algún festival, algún encuentro de teatro, algún evento que se hace a nivel nacional, siempre estamos presentes, ¿no? Y siempre estamos comunicándonos, a veces nos llamamos, nos escribimos, siempre estamos compartiendo el trabajo que nosotros hacemos. En alguna oportunidad hubo la idea de poder hacer un trabajo teatral juntos, ¿no? Ya. Que la estamos esperando todavía, ¿no? O sea, realmente la gente nos Ok. pide. Pero sí, con Cristian siempre estamos en contacto. Ok, perfecto. Es que últimamente cuando se hacen este tipo de podcast, este tipo de entrevistas, por ejemplo, había una dupla en Santa Cruz que era Fermín Zavala y Ernesto Moreno. Claro, ¿no? claro. Y sale ahí Ernesto Moreno a decir, no, Fermín no es mi amigo. Sí, uno está que se le rompe el corazón. Pero es bueno saber que son amigos. A ver, permítame hacerle estas consultitas. Y usted que es creador del Tigre, usted es el que ha interpretado al Tigre, y póngale, si hubiera sobrevivido a lo que pasó, ¿qué cree que le diría al Juve? ¿Lo perdona? ¿Usted cree? Sí. Hay un concepto que a veces inclusive ellos me decían, o sea, el grupo con los cuales tuve oportunidad de hablar, Ajá, siempre me decían, quisiera morir. ya, Porque la vida es muy dura, ¿no? O sea, el frío, el hecho del odio de la gente, el hecho de no poder comer o no poder tener alcohol de por medio para poder consumir, decía, para nosotros es un desastre, yo quisiera morirme. Y el otro decía, sí, yo también quiero morirme, si me mataran yo lo felicitaría, le agradecería al que me mate, así. Y entonces eso quedó, y siempre, como te digo, digamos, hubo algún tiempo que tuvimos la idea de poder hacer un trabajo conjunto con Cristian, y ya, Cristian me dijo, hagamos una obra de teatro del Juve y del Tigre, claro. después de la película. No voy a hablar más porque si no va a ser spoilers y después me van a colgar a mí. Sí, Pero, y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué acción tiene el tigre de por medio? Y claro, ya ahí me acordé de estas palabras y realmente, como tú dices, digamos, si es que tuviera oportunidad de hablar el tigre, lo perdonaría. Guay, mire usted, mire, le comento, hace poco tuve la visita de un primo mío aquí en La Paz, ¿ya? Y viene con una amiga de él y, bueno, le digo, yo por afán de molestarlo, ¿no? Y todo eso, y mi primo también, que es un jodido, que le dice, ¿cómo vas a venir a La Paz en agosto? ¿Ya? Y la chica es uruguaya, entonces no ubicaba el concepto. Ya, estamos en mi casa y toda la cosa, y justamente el pasado fin de semana, coloco la película. ¿Ya? Le digo, tenés que ver esta peli, es increíble, esto funciona así, así. Se ha quedado mirando y me dice, esto es ficción, ¿no? Y yo, bueno, yo soy cruceño, pero más o menos ya entiendo un poco. Y le digo, no tanto, te cuento que esto es así, que hay estos lugares, que funciona. Y se pone a medio azul y me dice, ¿cómo entonces me decían ustedes que yo soy un suyo? Sí, pero te estaba molestando, no es en serio. Es un chiste muy boliviano. Y se me queda así. Y todo el rato pensando, estos que me querían enterrar. Bueno, al final ya le pasó el chiste, le pasó la cuestión. Pero no le ha tocado justamente que la gente le consulte qué tan cierto es esto de enterrar gente, del cementerio de elefantes, tal vez de la vida que tiene la gente como alcohólico en las calles. No, sí, siempre me preguntan y siempre me marcan. Bueno, como chiste, los primeros años de la película y las entrevistas que dábamos a los medios de comunicación,
había alguno por ahí que me casó y me decía, ¿y qué se siente haber salido del alcoholismo, no? O sea, gracias a la Claro. película, digamos, ¿no? Yo no soy alcohólico, yo soy actor, ¿no? Entonces, siempre iba, digamos, ese contexto del chiste como tal. Pero sí, es una mentira a voces, ¿no? Bueno, perdón, es una verdad a voces, ¿no? Este, son mitos urbanos, ¿no? Son Claro. leyendas urbanas que se van recogiendo por ahí y al final no se sabe si es que es verdad o no. Los más, lógicamente dicen que sí. Los menos dicen, puede ser, que esto, que lo otro, ¿no? Pero es algo muy delicado, ¿no? Porque estamos hablando de homicidio, Sí, sí, ¿no? directamente. Entonces es muy complicado el hecho que alguien te diga, sí, es verdad que yo tengo uno allá Sí, en el no, edificio, no. tal, no te lo van a No, decir, no, güey. nítido, imposible, Entonces imposible. se queda en ese imaginario popular de la gente, ¿no? Claro. Y una de las cosas que realmente es interesante dentro de lo que significan los medios de comunicación y en este caso el cine, es el hecho de dejar colgados a la gente en ese contexto, ¿no? ¡Ah! ¿Será Será cierto? ¿No? O cierto, sea, claro. pucha, y si tomo en agosto, No, me sí. van a ver, voy a ser suyo, no, no. Entonces, queda mucho en ese contexto, ¿no? Y yo realmente, yo siempre les digo, ¿no? Es verdad, Claro. pero puede que no. Es verdad, si usted quiere. Ahora, Si no, lógicamente, no. los cementerios de los elefantes, esos sí son ciertos. Yo he entrado a un cementerio de elefantes, ¿Ah, sí? sí, terriblemente, ¿no? Y no son los que te muestran en la televisión, ¿no? Porque ahora ya los medios de comunicación, los informativos, se han quedado marcados en ese sentido de que cuando hay una intervención de algún bar Sí, de sí. mala muerte ahí No, en ya cualquier lugar directo. en Bolivia, es un cementerio de elefantes. Pero Claro. no, un cementerio de elefantes es más triste y Ya. más complicado, ¿no? No son asientos, no hay mesas, son banquitas, son espacios de cemento en las paredes, baldecitos, jarros. eh, no, es bien triste ver esa. Y la calidad de gente como te digo, son alcohólicos terminales, ¿no? Claro, Ya claro. es muy terrible nosotros cuando entramos a ver y lógicamente nos mostraban los lugares exclusivos, ¿no? Como decía el Juve, la suite presidencial, ¿no? Hay estos lugares VIPs que lógicamente nos decían de que los borrachitos pagan Ya. y se los encierra ahí y ahí hacen sus locuras, entran en este proceso del delirium tremens y todo ese contexto. Entonces, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Ahora, que lógicamente hayan muertos de por medio ahí, ya es otra cosa, digamos, ¿no? Otro tema, ¿no? Pero de que existen los cementerios de elefantes, así como lo planteó Víctor Hugo Vizcarra, Sí. sí es cierto. Guau. Bueno, amigos, ay, me está comiendo el tiempo, no lo puedo creer. Quisiera que esto durara 1 hora, 2 horas más. Es que hay tantas cosas que quiero preguntarle. Mire, le soy muy sincero, soy un gran admirador de su trabajo, soy un gran admirador de la película, soy un gran admirador del Tigre. Morite, Juve, te odio. Eh, no sé, estoy, como le comenté desde el principio, desde que entró, estoy muy emocionado de tenerlo aquí. Es uno de los grandes referentes, es uno de los actores, es uno de los personajes. Es impresionante lo que ha hecho. Y bueno, no sé, darle las felicitaciones y pedirle si en alguna otra ocasión podemos tener tal vez una segunda parte, porque estoy seguro que nos estamos zafando pues, un montón de preguntas, un montón de consultas y el tema en cuestión de estudios, pues qué podemos hacer, ¿no? Señor Fernando, quiero agradecerle, muchas gracias por acompañarnos. Un último favorcito, no sé si de casualidad podemos mandar un mensajito como su personaje, como el tigre por ahí, para la gente que nos está acompañando. No sé si se puede. Claro que sí, seguro, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros, o sea, como porque el tigre siempre está para poder ayudaros a todos ustedes. O sea, ustedes son mis cuates, son mis carnales, ¿no? Es que bajémosle un poquito a los tragos, ¿no? Hagámonos ropita, ¿no? O sea, hay que hacer ropita. Hay momentos para tomar servicio, pero salud, no digo, salud a todos ustedes, realmente muchas gracias y no tomen che, tanto, ¿ya? Y si toman, inviten. Digo, perdón, eviten, ¿eh? Salud.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, con esto llegamos al final de esta entrevista, se nos hizo cortísima. Le voy a rogar en algún momento que podamos tener una segunda parte, tenemos muchas preguntas, muchos espacios que lanzar. Señor Javier, Javier, ya se me está alargando. Señor Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer de verdad tenerlo. Gracias por la invitación, un par de dudas que hemos lanzado, que hemos mostrado a la gente. Por ahí, dos preguntitas así rápido antes de que me estén hablando de adentro. Y mire, justamente nos comentan en el TikTok, ¿usted cree que pudiera existir una segunda parte de Cementerio de Elefantes? No sé, la venganza del tigre zombie, algo así. No, no creo. Puede haber alguna precuela de por medio. Tonchi hablaba mucho de hacer un remake de la película. Claro. Habría que ver cómo lo están planteando, pero muy difícil. Yo creo que una de las cosas más importantes es en el cine es no sacar una segunda parte. Claro. Hay muy malas experiencias de la segunda. Sí. Hay también buenas. Hay Sí, por algunas secuelas que realmente han generado mucho impacto de una segunda parte, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Así que no creo que yo creo que se va a quedar así como en el Cementerio de los Elefantes, ahí en la suite presidencial, y todos paramos de contar. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Señores, me estaba olvidando, sus redes sociales para que los puedan acompañar. No, sí, estamos en Facebook con Fernando Peredo, el Tigre, estamos en TikTok como FerTigre 75, estamos también con Instagram, con el mismo FerTigre, y bueno, siempre estamos prestos para todo el apoyo que ustedes puedan llegar a tener y todas las inquietudes que les pueden hacer. Así que muchísimas gracias, hermano, un placer grande, y bueno, estaremos muy pronto también, así que no hay ningún problema, nos invitan cuando quieran. Perfecto, muchísimas gracias. De esta forma teníamos a Fernando Peredo, el Tigre. Señor, señora, con esto llegamos a la conclusión de este podcast. Muchas gracias por atendernos. Ustedes saben, nos encuentran en todas las redes sociales. Ya tenemos Facebook, YouTube, TikTok. Pronto vamos a tener OnlyFans, lo que ustedes quieran. Vamos a estar con todo completo. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos acompañado. Nos vemos. Cortala, papá.